cada uno tiene su función y su trabajo, y nadie se sienta a la mesa a esperar que otro cocine, lave, planche y haga todo y yo me quedo ahí, sino que hay compañerismo en la familia de Dios. Todos compartimos, todos trabajamos, todos estamos unidos en el amor de Cristo. Esta es la familia de Dios, que se trata de compañerismo. Hemos visto que tenemos que ser parecidos a Cristo, que es nuestro hermano mayor. Es lindo cuando nosotros tenemos a alguien a quien parecernos, ¿no? Que cada vez podamos parecernos más a Cristo. Y esto es como a través del discipulado. El discipulado de que trata de que podamos conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, las almas que Dios nos dio, cómo nos prepara Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es aquellas cosas que hacen sonreír a Dios, ¿no? La palabra no emplea la palabra esta sonrisa, pero sí agradar al corazón de Dios, darle gozo, que Dios diga, como cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo habló, el Padre a través del Espíritu Santo, y dijo, este es mi Hijo amado, es un honor tener un hijo así, ¿no? Que Dios también pueda decir lo mismo de nosotros. Me agrado de mis hijos, me agrado de Pedro, de Juan, de María, del nombre tuyo, que pueda estar allí en la lista donde vos conociste aquellas cosas que Dios quiere, te interesaste en Él porque lo amás. ¿Por qué lo amás? Porque Él te amó primero y está formando parte de la familia. Entonces esto nos va a dar crecimiento y va a hacer que nuestro Padre esté contento con nosotros, ¿no? Aquellos que tenemos hijos, es inexplicable lo que podemos sentir cuando nos dicen, che, tu hijo, qué bien, tu hija, qué bien, la verdad que es una persona extraordinaria. Bueno, esto nos llena, no sé si emplear la palabra orgullo, pero nos llena, ¿no? Nos llena el corazón. Y imagínate Dios con nosotros, ¿no? Cuando podemos sentir que las personas hablan bien acerca de un hijo de Dios. Entonces, habíamos visto que a través del discipulado adquirimos este conocimiento. Pero el cuarto propósito es servir a Dios, la vida en la iglesia, la vida del ministerio. Y algo hablamos la semana pasada acerca de esto. Y yo quiero compartir con ustedes dos versículos que se encuentran en San Mateo, capítulo 20, versículos 30 al 32. Dice, y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callase. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Gracias al Señor por esta palabra, porque nos muestra que Jesús, en el andar y en el devenir diario de su ministerio, ocupado con mucho trabajo, con muchas tareas, con muchas preocupaciones, pero aún con la carga adicional de saber cuál era su fin en la cruz del Calvario. No fue una sorpresa la cruz para Cristo, sino que Él sabía a dónde iba, sabía para qué iba, y sabía lo que tenía que hacer en ese trayecto. Y si vos ves los 3 años que duró el ministerio, el servicio de Jesús a la humanidad, porque habíamos dicho que la palabra ministerio es servicio, es servir, es dar lo que tenemos, que Dios nos proveyó, nos armó, nos equipó, transmitirlo a otras personas, servir. Servir es la palabra ministerio, quiere decir servir, servicio. Y Jesús en esos 3 años plenos de servicio, no teniendo una buena cama donde dormir, no teniendo, como dice la palabra, que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Todos nosotros tenemos una almohada, ¿no? ¿Sí? Capaz que algunos duermen sin almohada, pero Jesús no tenía almohada. Y yo me dolía un poco la... Sí, acá me dolía un poco y mi esposa me dijo, ¿estás cómo? Contracturado. Y yo pensé, digo, Jesús dormía sin almohada, ¿y cómo hacía, no? No tenía donde reclinar su cabeza. Pero sin embargo, cuando se levantaba a la mañana, salía a servir.
hacer lo que el Padre le encargó que haga. Y Jesús iba caminando y la multitud lo rodeaba, la gente se acercaba a él. ¿Por qué? Porque su palabra tenía poder. Y cuando la palabra es palabra de Dios, la palabra de Dios es la que golpea los corazones y es la que lleva el mensaje de salvación, de reaccionar a dónde estoy, por qué estoy, cómo es mi situación. Realmente me doy cuenta de que esa palabra, cuando impacta en mi vida, Dios me muestra cosas y después es responsabilidad mía qué hago con esas cosas que Dios me muestra o que me enseña. Pero Jesús, aún en quiero de alguna manera que vos te grafiques, que hagas una imagen de Jesús trabajando, como decimos nosotros, a cuatro manos, ¿no? No deteniéndose, empleando todo su tiempo en cumplir la voluntad de su Padre. Pero sin embargo, cuando Jesús ve a estos muchachos que están allí pidiendo auxilio, reconociendo por lo que decía la gente, por lo que escuchaban, que por ahí pasaba Jesús, el hijo de David, ellos clamaron a Dios pidiendo misericordia, pidiendo auxilio, pidiendo algo. Y Jesús estaba tan ocupado que siguió de largo porque no tenía tiempo y no se podía detener porque tenía que ir a predicar en un lugar donde había mucha gente. No. Dice la palabra que Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Y muchas veces hay personas a nuestro alrededor que tienen problemas, tienen dificultades, tienen necesidad. Algunos están caminando en el lodo cenagoso, como dice el Salmo, y yo digo, ¿cuántas veces nosotros pasamos y seguimos de largo, ¿no? Y no damos aquello que Dios nos dio, no damos aquello que Dios nos confió a cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús, a pesar de su cúmulo de tareas que tenía para desarrollar, dijo, me voy a detener y voy a prestar atención a la necesidad. Y eso nos enseña a nosotros, por un lado, de que Dios no permanece indiferente a las necesidades que nosotros podemos tener. No permanece indiferente a las dificultades de la vida, a los dolores del corazón, a los dolores del cuerpo, a las necesidades y al sufrimiento de la vida humana. Jesús tiene su tiempo y se detiene. A pesar de todo el trabajo, Jesús se detiene y se dirige hacia estas personas. Jesús siempre va a hacer un paréntesis en su ministerio, en su servicio, para atendernos a cada uno de nosotros cuando nos llegamos confiadamente al trono de la gracia. Cuando llegamos a Él, como estaban estos muchachos, ellos sabían que era la única oportunidad de recibir un milagro, era que Jesús, el hijo de David, que estaba pasando por ahí, se detenga y los llame. Tal vez no tenían tanta esperanza, aunque sí creían que Dios era poderoso para hacerlo, que Jesús, el Hijo de Dios, era poderoso para hacerlo, pero clamaron. Y Jesús se detuvo. Y vas a ver que en los milagros de Jesús siempre se detuvo. Se detuvo para atender a la mujer que sufría el flujo de sangre, se detuvo para asistir a la niña muerta, se detuvo cuando estuvo resucitando a su amigo Lázaro. Siempre Jesús se tomó un tiempo en su ministerio y se detuvo para servir, para entregar algo. Y es importante que nosotros podamos entender que Jesús nos llamó a servir, que el ministerio y el servicio en la iglesia también tiene una trascendencia fuera de la iglesia, de llegar a las personas, de llegar a las almas. Y muchas veces en ese servicio tal vez nos encontramos con dificultades, nos encontramos con indiferencia, nos encontramos con falta de acompañamiento, pero todas esas cosas no nos tienen que turbar ni desanimar, porque muchas veces el enemigo usa esas cosas para desanimarnos y decir, bueno, si nadie hace, vos tampoco hagas, no te das problema. Sin embargo, cuando nosotros miramos a Cristo y conocemos de su ejemplo y leemos en su palabra las cosas que Él hace, también el Señor nos dice, sean imitadores de mí, ser imitadores de Cristo. El servicio, no podemos trabajar en la obra del Señor si no somos imitadores de Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, nos habla del llamado de Dios. Y como dijimos, creo que el domingo pasado, cuando hablamos de ministerio, muchos piensan que es aquí estar en el púlpito y predicando, pero sin embargo hay muchas
llamó porque está teniendo un trabajo para vos, no que lo está improvisando, porque no es que a ver, se entregó una persona a Cristo, recibió a Cristo en su corazón y el Señor sale a ver qué tengo para este. No, sino que ya hay un propósito de Dios, hay un llamado para esa tarea. Entonces dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos salvó? Primero la salvación, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mirá cuánto tiempo antes Dios pensó en vos. Antes de los tiempos de los siglos. Antes de la creación del mundo, Dios ya había pensado en vos. Ya te había asignado un propósito en esa vida. Entonces dice, no según nuestras obras. A ver, yo quiero ser director del grupo de alabanza, pero Dios no me llamó para eso, porque Dios me llamó con un propósito. Yo quiero estar a cargo de determinadas cosas, pero Dios no me llamó para eso, me llamó para otro propósito. Entonces yo tengo que encontrar el propósito del llamamiento de Dios en mi vida. ¿Y cómo lo encuentro? Sirviendo. Sirviendo. Voy sirviendo en las diversas áreas. Voy trabajando, me voy involucrando, voy aprendiendo, me voy capacitando. Dice la palabra que Dios a los que llama también capacita. Pero yo tengo que tomar la capacitación de Dios en mi vida para que yo pueda servir y mi servicio sea eficiente. Y en la vida, en el camino del Señor, vamos aprendiendo siempre. Vamos aprendiendo siempre. Aún vos dirás, bueno, el pastor, pero yo cuántas veces predico la palabra y siempre digo gracias a Dios porque el Señor cuando habla de ahí de la pared para allá, para todo, ¿no? Hasta el último, hasta para Germán, que está allá atrás de todo. No me deja afuera el Señor, también me habla a mí. Y yo digo, mira esto, mira esto, acá tengo que trabajar, en este punto tengo que trabajar. Porque Dios quiere perfeccionarme, pero si yo no me intereso por el plan de Dios, si Dios me da un plano para que yo edifique, y yo en vez de hacer como está el plano de Dios para que haga el edificio, voy haciendo como a mí me parece, bueno, es probable que ese edificio no cumpla las funciones para el cual el Creador lo había diseñado, es probable que ese edificio se desmorone porque no va a tener el sustento necesario, es probable que ese edificio sufra las inclemencias del tiempo, que la humedad trabaje y sea un lugar malo para vivir. Pero cuando yo voy al plano de Dios, cuando voy a la palabra de Dios y me fijo en ella, cuál es el camino y las cosas que Dios quiere hacer en mi vida, entonces Dios me está haciendo llegar esa capacitación para que yo pueda cumplir el propósito para el que fui llamado. Saber que Dios a todos nos dio talentos, nos dio habilidades. ¿Y cuántas cosas hay para hacer, no? Electricista, carpintero, albañil, hermanas y hermanos que tienen habilidades para hacer publicidad, spot publicitario en las redes sociales. Hoy son herramientas que el mundo fue cambiando y también se puede llegar a la gente a través de esas cosas. Yo sí tengo que hacer uno de esos carteles lindos que a veces hace, creo que Lisa, no lo puedo hacer, pero ella lo hace y hay otros hermanos que también lo hacen. Entonces, cada uno recibió talento de parte de Dios y esos talentos son para usarlo para la gloria del Señor. Porque tal vez con mi trabajo, con lo que yo hago, con lo que yo sé, con lo que Dios me dio, yo puedo ayudar a otros y pueda servir de esta manera en la iglesia, ¿no? Y muchas veces saber de que, dice la palabra que tenemos que tener claro que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Él ya preparó las obras, solamente tenemos que saber cuáles son para salir y andar en ellas, arreglar nuestra vida, buscar cada día de ser mejores para la gloria de Dios, no para que la gente me aplauda, sino para la gloria de Dios. El otro día compartía, no sé con quién lo compartía, porque a veces uno habla con tanta gente. Había una reunión de jóvenes, creo que lo compartí, no sé, pero yo lo voy a contar de nuevo. Había una reunión de jóvenes hace muchos años también había jóvenes, no son
gracias a Dios no, pero en casi todas las iglesias, en primera fila, no se sienta nadie, ¿no es cierto? Pero, y estos dos jóvenes que se iban a ir, aceptaron a Cristo. Y uno de esos jóvenes fue Billy Graham, que era un jovencito, y Billy Graham fue una persona usada por Dios para llevar la palabra de Dios a millones de personas en todo el mundo. Hizo campañas evangelísticas casi en todos los países del mundo. Y vos fijate, ¿no? Nadie sabe el nombre de ese hermano, pero Dios sí lo sabe, porque eso que hizo contribuyó para que el propósito de Dios pueda ser llevado a cabo. Hechos para servir. Dios nos hizo también para servir. Y en nuestra vida, muchas veces miramos, el abuelo de Minorita ya va para cumplir 101 años, ¿no? Y él anda con un hombre que trabajó en el campo muchos años, anda medio encorvadito, pero anda por sus propios medios, ¿no? Se autosatisface en sus necesidades. Y digo, qué lindo, ¿no? Qué lindo también verlo, que está siempre con una sonrisa, pero también es lindo saber de qué hacemos con la vida que Dios nos dio. Porque no importa los años que dure nuestra vida, sino lo que hicimos en nuestra vida. Y los que están leyendo el libro van a encontrar una posible pregunta, ¿no? Que Dios nos va a hacer cuando lleguemos a su presencia. ¿Qué hicimos con su Hijo? ¿Y qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos con Cristo? Que alguien nos predicó y nos enseñó y nos trajo a la iglesia y empezamos a ir a la iglesia y qué hicimos con Cristo y qué hicimos con las cosas que Dios nos dio. Porque Dios a todos nos dio cosas, a todos nos dio cosas, nos dio talentos, nos dio dones. Entonces es importante saber que no importa tanto la duración, sino cómo uno vive la vida. Dios nos equipa para servir. Y este equipamiento de Dios es un equipamiento integral. Nos da una formación espiritual. Nos busca para llenar nuestro corazón del gozo de su presencia. Y la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y si no estamos fortalecidos en Dios, no vamos a tener gozo. Y si no tenemos gozo, vamos a estar débiles. Y si vamos a estar débiles, bueno, usted sabe con la persona cómo está débil, ¿no? El soldado no puede ir a la guerra si está débil, si está anémico. Y a veces esta anemia nos afecta espiritualmente. Y caminamos, vamos, nos sentamos, estamos y hacemos, pero estamos débiles espiritualmente, porque nos falta gozo. Dios nos equipa espiritualmente, llenando nuestro corazón de gozo. Nos da esa formación espiritual. Dios da a cada uno de sus hijos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que sus oportunidades son tremendamente misericordiosas. Porque todos en alguna ocasión de nuestra vida le hemos fallado a Dios. Y sin embargo Dios nos da una nueva oportunidad. Pero también Dios nos alcanza personas y cosas para hacer. Nos da oportunidad de hablarle a esas personas que están en necesidad, que están en dolor, que están en angustia. Dios nos da oportunidades, pero también Dios cuando nos equipa nos da recursos. Y es importante que nosotros tomemos los recursos que Dios nos da. A través del discipulado, a través de los grupos, a través de la escuela bíblica, a través de todas las cosas que Dios pone a nuestro alcance para adquirir los recursos que vienen de Él. Aquellos que sirven en las distintas áreas. Alguien se ocupó de invertir su tiempo en Jorge para enseñarle a tocar un instrumento hace como, qué sé yo, hace 57 años, 58 años. Gastó su tiempo, pero lo invirtió. Él ya no está más acá, pero algo me enseñó y esa cosa que me enseñó a mí me sirvió. Y hoy me gozo pudiendo tocar con los hermanos que me tienen tanta misericordia, y es una bendición poder participar con ellos en la alabanza. Aparte le digo, los hermanos trabajan con espiritualidad y con responsabilidad en preparar algo para el Señor.
porque lo que preparamos lo preparamos para el Señor. Y esto es una bendición. Esto bendice a la iglesia y cuando somos bendecidos también tenemos que estar preparados para bendecir a otros en todas las ramas de todo el trabajo en la iglesia. En la parte de secretaría, en la parte de administración, en la parte de enseñanza, en todas las áreas, en la parte de mantenimiento, cuando se rompe algo y hay que arreglarlo, cuando un alumno prende y no se cambia, no viene un ángel a cambiar la bombita, sino que hay alguien que está haciendo allí su trabajo, alguien está comprando las cosas que necesitamos, alguien está visitando a un enfermo, alguien está ayudando a alguien que está atravesando un momento difícil en la vida. Y estas son las actividades que tenemos en la iglesia. Entonces, usar nuestros recursos para servir en esto. Pero también el Señor trabaja en mi personalidad y prepara nuestra personalidad para cumplir con el propósito que Él tiene. En mi caso particular, yo era muy tímido, muy vergonzoso, no podía, me costaba mucho hablar y me acuerdo que cuando llegaba la fiesta de Navidad teníamos que cada uno tenía una actividad, ¿no? Una representación y ya en octubre empezaban los ensayos y para mí era una tortura saber que tenía que pasar adelante y recitar un verso o actuar en algo era terrible. Pero sin embargo, como Dios tenía un propósito, trabajó en esa personalidad. Trabajó en esa persona que era tímida, que tal vez siempre veía que no podía llegar nunca al nivel de otras personas. Y Dios trabajó. Y la gloria de los trabajos en nosotros es de Dios, no es nuestra. Si alguien dice, mira que cómo progresé, cómo estoy, cómo soy, que tengo esto, está equivocado, porque todo lo que tenemos nos da Dios. El carácter, el trabajo, nuestra personalidad, todo eso viene de Dios. Nuestros antecedentes, Dios trabaja también en cómo éramos antes para ir transformándonos a lo que quiere que nosotros seamos ahora. Y nos da talentos. Dios a cada uno le dio un talento. Si usted cree que no tiene ninguno, tiene que buscarlo porque está equivocado. Algo le dio Dios que usted en esa actividad se destaca. Eso lo hace bien. Eso póngalo al servicio de Dios, porque Dios lo equipó para eso. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don o el talento que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No es una única forma, sino multiforme, hay muchas formas. Porque las personas son todas diferentes. Y la palabra es una, pero Dios llega a las personas de diversas maneras. Y usa a las personas para llegar a esas personas que son diferentes de diversas maneras. Pero dice, según lo que recibí de Dios. Yo no me puedo sentar a tocar el piano en un concierto porque sería un papelón. Pero tal vez puedo hacer otras cosas para las cuales Dios sí me equipó. Siempre me acuerdo que, esto es para que se entienda un poco, ¿no? Una vez estábamos en un lugar, en un país lejano, y a mí me gusta el piano, siempre me gustó mucho. Y llegamos a un lugar y había un piano de cola espectacular ahí, ¿no? Y estaba todo silencioso, era un ambiente silencioso. Y yo le dije ahí, sí, yo me voy a sentar y voy a tocar. Y imagínense lo que toco ahora, hace ¿cuánto? 20 años tocaba mucho menos, ¿no? Y me senté y toqué unos acordes, ahí algo. Entonces había un señor, un joven chino, oriental, y cuando vio que yo me senté y toqué, se animó. Y cuando empezó a sonar el piano, yo quería salir corriendo, ¿no? Pero bueno, sirvió para que este muchacho se anime y se siente y toque. Porque tenemos que hacer aquellas cosas que Dios nos capacitó para hacer. Hay cosas que no están en nuestra facilidad hacerlas,
pero aquellas cosas que Dios nos capacitó y nos dio ese talento, usémoslos para servir y seamos buenos administradores. El buen administrador es el que hace rendir el recurso, el que lo emplea bien. Yo cuando voy viajando siempre envío el combustible de que no se me gaste demasiado y trato no es que me guste ir más despacio, sino que no quiero gastar más combustible, ¿no? Porque uno administra. Entonces cuando vos sos un buen administrador, estás cumpliendo el propósito de Dios. En todos los aspectos de la vida es esto. Servir a Dios es servir a los otros. Esto sería una premisa en nuestra vida, ¿no? Otra premisa sería entender que Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir. Claro. Jesús no se sentó y dijo, bueno, a ver, todos los que están enfermos que vengan y hagan una cola y voy a atender a 10 personas por día, sino que salió a la necesidad. Y no solo que salió a la necesidad, sino que se detuvo para atender la necesidad. Es importante que nosotros estemos imitando las actitudes de Jesús. Es importante que nosotros estemos teniendo claro que Jesús estaba disponible, Jesús tenía disponibilidad. Muchas veces tenemos tantas actividades y tantas cosas que nos olvidamos que lo primero es lo del Señor. Pensamos que al Señor le vamos a dar lo que nos sobra y el Señor va a hacer lo que puede con eso que nos sobra. Y sin embargo esto no es así. Nuestra prioridad debe ser nuestro compromiso con Dios. Está bien, yo tengo que trabajar, tengo que estar en mi hogar, cumplir mis obligaciones de padre o madre o hijo o integrante de la familia, pero tengo que darle un tiempo de servicio a Dios. Porque Dios me está llamando y me llamó para que yo esté cumpliendo ese ministerio para el cual Dios me llamó. Jesús no dijo, muchachos, sigan ahí, quédense unos días porque cuando pase de vuelta me fijo en la agenda, si estoy disponible los voy a sanar si es lo que necesitan, sino que se detuvo, se tomó el tiempo para hacer lo que tenía que hacer aquello para el cual el Padre lo había enviado, ¿no? Estar disponible. Dice en Proverbios 3:28, no le digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo con qué darle, ¿no? Cuando dice la palabra en San Juan capítulo 11, versículos 41 y 42, no se preocupe que no vamos a hacer una reunión de 2 horas y media como anoche. Dice la palabra, el pasaje está hablando de Lázaro, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La palabra y la oración de Jesús, yo tengo un término para esto, ¿no? Digo, la oración teledirigida. Jesús tenía un propósito con esa oración. Que la gente sepa que Él iba a hablar al Padre, que el Padre le iba a contestar, le iba a dar respuesta. No estaba dudando que Lázaro iba a salir de la tumba, sino que había un propósito de que esa acción de resucitar a Lázaro también tenga un efecto de mensaje para la gente. Usted acuérdese que en esa época no había ni diario, ni radio, ni televisión, ni nada. Después de ahí salieron todos, che, viste que Jesús resucitó a Lázaro, viste, che, la hermana de María, que Lázaro viste que Lázaro se había muerto y entonces la noticia corrió por todos lados. Y el que oró, el que pidió, el que lo resucitó, dijo, Padre, te doy gracias, porque nosotros ahora tenemos la Biblia y conocemos todos los detalles, pero en ese momento no estaba todo esto. Nosotros tenemos que mirar en esa visión estratégica de Jesús, cómo buscó la forma de que la gente reciba el testimonio del poder de Dios actuando. Sirvió a Dios con excelencia. Dice en 1 Corintios, ya estamos terminando, 1 Corintios capítulo 15, 58. Pablo, que no la estaba pasando muy bien, estaba mandando un mensaje.
estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. O alguien piensa que hace algo para el Señor y se perdió. No. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y el Señor va a sacar, se va a tomar el tiempo para decirnos todo lo que hicimos. Y nos vamos a dar cuenta si somos fieles a Dios, si estamos creciendo en el Señor, si somos firmes y constantes en el servicio, que nada de eso cayó en saco roto, sino que Dios tomó esas cosas y las tiene en cuenta, las tiene guardadas como en un lugar precioso. Dice la palabra creciendo, dice firmes y constantes. Y a veces es difícil estar firmes cuando las acechanzas del enemigo se nos vienen encima, ¿no? A veces es difícil cuando tenemos que hacer cosas y la situación que nos rodea no es la más propicia. A veces es difícil ser constante cuando pasan los años y los pesos de los días y todo lo demás caen sobre la vida de las personas, y sin embargo el Señor nos dice estar firmes y constantes. ¿Por qué? Porque en la obra del Señor no hay jubilación, no nos vamos a jubilar, ¿no? Cuando hubo un tiempo donde había incertidumbre yo dije, bueno, tal vez sea el tiempo de que el Señor quiere que me dedique a pastorear a mis nietos, y mi esposa me dijo algo que dice, ¿Vos te crees que el Señor te va a jubilar? Dice. Y la verdad que no me jubiló, porque me dio trabajo acá en Aedo, y él es bueno, y me dio trabajo en Suipachi, y me dio trabajo en Mercedes, y me dio trabajo en la asociación, y me dio trabajo y Señor, ¿cuánto trabajo? Pero Él nos da fuerza para que lo podamos hacer. Y vuelvo a esto, no es la importancia de los días de vida, sino cómo vivimos, cómo gastamos la vida que Dios nos dio, ¿no? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tener claro a quién servimos, ¿no? Si yo sirvo para, como dice la gente, para la tribuna, o sirvo para el Señor. Sirvo para el Señor de mi vida. Voy a dar todo para ese servicio, porque sé para qué lo estoy haciendo y sé que Él tiene una recompensa. El último versículo que veo es en 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 2 Corintios 9, 11. Y de alguna manera sintetizando aquellas cosas que el Señor pide de nosotros: disponibilidad, fidelidad, agradecimiento y generosidad. Es mejor dar que recibir. Si usted está esperando recibir, comience a dar. Si usted quiere que Dios lo bendiga, no piense en lo que va a recibir, sino piense en lo que va a dar. Porque en generosidad nunca le va a poder ganar a Dios. Nunca le va a poder dar a Dios más de lo que Dios le va a poder dar a usted. Nunca. Nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad. Porque Dios nos ama. Y Dios está en dominio y control. Y es el dueño de todas las cosas. Él no necesita de nosotros para hacer lo que tiene que hacer, pero sí nos da la oportunidad de poder ser partícipes de esto. Así que yo los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. ¿Dije en esta noche? No. Bueno. Vamos a orar al Señor. Una semana de bendición, de victoria. Goces en el Señor. Prepárese para que empiece la escuela dominical. Vamos a estar viendo 1 Corintios. Esté orando, vaya leyendo, interésese, Dios va a bendecir su vida. Que la paz del Señor Jesús, la bendición de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno, y todos juntos decimos amén. Y nos saludamos en el amor de Cristo.